Hola mis amigos, tengan ustedes un muy cordial saludo. En este vídeo les voy a enseñar a identificar tanto los hongos como las bacterias más comunes de nuestras orquídeas, para saber exactamente a qué nos enfrentamos cuando estos eventualmente lleguen. Para ello vamos a ver una serie de fotografías donde vemos ejemplos de estos hongos y bacterias. Este que estamos viendo, por ejemplo, es la afectación de la Botrytis o moho gris, que es muy común. La Botrytis o podredumbre gris, como es comúnmente conocida, es un hongo que afecta no solamente a las orquídeas, sino a muchas especies de flores. Este hongo o moho provoca la muerte de los tejidos de la parte afectada. Se establece generalmente en las flores y en los brotes nuevos o muy blandos de la planta. Otro hongo bastante agresivo es la cercospora o cercóspora. Este aparece en forma de manchas circulares con reborde de color café y diámetro de más o menos 3 milímetros en la superficie de las hojas. Inicialmente aparecen unas pocas manchas, pero con el tiempo van avanzando hasta cubrir toda la hoja, llegando a matarlas con sus consecuencias para la planta. Otro hongo muy común en nuestros cultivos de orquídeas es la antracnosis. Se caracteriza por presentar manchas de diferentes coloraciones en las hojas de nuestras plantas. Estas manchas tienen un crecimiento progresivo y pueden llegar a causar incluso la defoliación de la planta, afectando los rebrotes, las floraciones y los nuevos frutos. Su medio de propagación más común son cualquier herida causada en las hojas o en el tallo de la planta y herramientas de corte sin desinfección. Pseudomonas. Es una bacteria que ataca exclusivamente a las orquídeas del género Phalaenopsis. Se le conoce comúnmente como podredumbre parda, a causa de las manchas color café que aparecen en las hojas. Empieza como círculos de color marrón que se secan en el área de la hoja afectada y rápidamente se propaga a otras partes de la planta o a otras hojas. Se propaga muy fácilmente cuando las temperaturas, tanto como la humedad, son altas en el medio ambiente. Es una enfermedad bacteriana de muy rápida propagación y que puede destruir muy fácilmente un gran cultivo de este género de orquídeas. Otro hongo patógeno es el Fusarium. Este afecta a las orquídeas tanto en hojas como en raíces al entrar en sus haces vasculares y taponarlos, impidiendo la absorción tanto de agua como de nutrientes. Esto ocasiona el marchitamiento progresivo de la planta y finalmente su muerte por deshidratación. Es un tipo de hongo bastante agresivo. Erwinia carotobora. Es una enfermedad bacteriana causada por la bacteria que lleva su mismo nombre. Es denominada la muerte blanda o podredumbre blanda. Afecta a la mayoría de orquídeas, pero más que todo cuando éstas tienen sitios donde se puede acumular agua, como las Phalaenopsis y otras especies que se acumula agua entre las hojas y el tallo. Su hábitat favorito de propagación está entre los 20 y 30 grados centígrados y una alta humedad ambiente. Oidio o polvo blanco. Es un hongo emparentado con la roya. Este es parásito y le encantan las hojas más que todo plicadas. Generalmente se establece por el envés. Por ser un hongo parasitario va debilitando la vida de la hoja hasta que ésta finalmente muere. No es muy común en las orquídeas, generalmente es exceso de humedad y en determinadas especies como los Catasetum, mormodes, signoches y gobenias. Bueno mis amigos, deseo que este video les haya sido de alguna orientación.
En uno próximo les hablaré de las soluciones y alternativas para controlar todas estas bacterias y hongos. Así que muchas gracias y hasta una próxima ocasión donde estaremos tratando otro tema interesante.